Bienvenidos al curso de cálculo integral. Hoy vamos a hacer la prueba de que una función continua es integrable, usando la definición de función integrable. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una función continua en un intervalo cerrado y lo que vamos a probar es que f es integrable en ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Recordemos la definición de ser integrable. Entonces tenemos que probar que para todo epsilon existe una partición de tal forma que la suma superior menos la suma inferior con respecto a esa partición, la diferencia entre ellas dos sea tan pequeña como se quiere, o sea menor que epsilon. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es ¿qué me da una suma superior menos una suma inferior? O la suma superior con respecto a esta partición menos la suma inferior. Entonces, cuando yo hago las dos sumas y las resto, veo que está involucrado m sub i menos m sub i, ¿cierto? Recordemos que cuando yo tengo una función continua sobre un intervalo cerrado, ella alcanza su mínimo y su máximo. Entonces, este m sub i debe ser f de algún elemento y este m sub i minúscula también debe ser la imagen de algún otro elemento. ¿Dónde están esos elementos? Pues en el intervalo yésimo, desde xi menos 1 hasta xi. O sea que finalmente esto es f de algún elemento, f de triángulo, menos f de cuadrado, ¿cierto? Entonces yo recuerdo mi definición de continuidad, pero además recuerdo que si una función es continua, es uniformemente continua ahí en el intervalo. ¿Qué significa esto? Entonces, que una función sea continua, que una función f sea uniformemente continua, quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y y es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon, ¿cierto? Acá distancia siempre con valor absoluto. ¿Y cuál es la diferencia con la continuidad y la continuidad uniforme? Pues que este delta, cuando la función es uniformemente continua, este delta no depende ni del x ni del y, no depende del intervalo. Es el mismo para todos. Bueno, entonces fíjense que nosotros tenemos esto acá, f de x menos f de y, que se parece a esto. ¿Listo? Y estamos ubicando ese triángulo y ese cuadradito, ese x y y, en el yésimo intervalo. Entonces, la pregunta es, yo normalmente escojo el delta en función del epsilon. Pero ¿quién va a ser? Bueno, claro que acá lo que tengo que mostrar es que para todo epsilon existe una partición. Entonces tengo que decir cómo es esa partición. ¿Listo? Entonces, mire. Dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la diferencia entre estos dos es menor que delta, entonces la diferencia entre sus imágenes es menor que epsilon. Ahora, cuando yo hago mi mayúscula menos mi minúscula, entonces yo sé que esto es f de alguien, f de algún elemento que esté en el intervalo, menos la imagen de otro punto, ¿no? F de triangulito menos f de cuadradito en valor absoluto. ¿Listo? Donde los dos elementos que yo estoy buscando están en el intervalo entre xi menos 1 y xi. ¿Listo? Ahora miremos la suma. La suma superior, ¿cierto? Menos la suma inferior con respecto a la misma partición en valor absoluto. Esto es igual a m sub i menos m sub i por la longitud de cada uno de los subintervalos, ¿cierto? Estas sumas todas van desde 1 hasta n, pero bueno, voy a obviar en este momento los índices para no escribir tanto, ¿listo? Entonces mire lo que va a pasar. La idea es que esto sea menor que epsilon, ¿cierto? Entonces acá en la suma yo voy a poder poner acá que este m sub i menos m sub i es menor que un cierto epsilon, ¿cierto? Multiplicado por xi menos 1. ¿Listo? Como epsilon no depende de i, ¿cierto? Esto va desde 1 hasta n, entonces ese epsilon puede salir de la suma. Y aquí me queda la suma desde i igual 1 hasta n de xi menos xi menos 1. ¿Esto realmente qué es?
esto es la longitud de cada uno de los subintervalos y la estoy haciendo la suma por todos los subintervalos. Entonces finalmente esto me va a quedar la longitud del intervalo completo, o sea, b menos a, ¿cierto? Normalmente en las pruebas uno acomoda el épsilon para que al final la idea sería que aquí me quedara un épsilon, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de poner épsilon, voy a poner épsilon sobre b menos a. O sea, el épsilon que voy a poner no va a ser épsilon, sino épsilon sobre b menos a. Entonces, mire, dado épsilon sobre b menos a, que es otro épsilon, es un épsilon prima, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre estos dos es menor que delta, entonces la distancia entre estos dos es menor que épsilon sobre b menos a. Ahora, la diferencia entre el m sub i y el m sub i va a ser menor que épsilon sobre b menos a. Entonces esto lo voy a poner acá sobre b menos a, lo voy a poner acá sobre b menos a. ¿Para qué? Para que al final, en la última línea, esto sea igual a épsilon. Yo pueda simplificar ese acá con este. Entonces yo acomodo el épsilon para que al final de la prueba la diferencia entre estos dos me quede menor que épsilon, no menor que épsilon multiplicado por b menos a. ¿De acuerdo? Entonces mire cómo se lee esto. Cuando yo calculo la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, me queda esta suma que teníamos acá. Esta diferencia es menor que épsilon sobre b menos a. Como esto no depende de i, sale de la sumatoria. Y al hacer la suma de estas, lo que tengo es la suma de las longitudes de todos los subintervalos, lo cual es la longitud del intervalo completo, ¿cierto? Y esto me queda b menos a. Cancelo este con este y entonces esto me quedó menor que épsilon, que era lo que se quería. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Necesito considerar una partición donde la longitud de cada uno de los subintervalos sea menor que delta, pero eso siempre es posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos probado? Hemos probado que dado un épsilon mayor que 0, existe una partición que satisface esta desigualdad. Conclusión, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, eso es muy importante para poder decir que siempre alcanza el mínimo y el máximo, entonces esa función es integrable en ese intervalo. Bueno, espero que haya quedado claro, nos vemos en un próximo.